Buenas tardes, mi nombre es Felipe Cueva, soy de profesión actuario y entonces pues el motivo de este video pues es iniciar con una serie de tutoriales que nos permitan familiarizarnos de la manera más sencilla posible a lo que es el cálculo de muchos aspectos que actualmente están de moda y que nos afectan. En este caso precisamente vamos a hablar y nos vamos a involucrar al tema de lo que es la inflación, un tema que actualmente está de moda precisamente por las crisis recurrentes y todo esto que nos ha llevado a la pérdida del poder de compra de nuestros salarios. Entonces pues para hablar de inflación pues vamos a empezar a tratar un tema que está relacionado precisamente con lo que nos impacta. ¿Y qué es lo que nos impacta? Lo que nos impacta es cuando nosotros nos vamos directamente a comprar los básicos, los bienes básicos, ya sean alimentos o productos que requerimos para la vida diaria. Ahí es donde nosotros empezamos a sentir directamente en nuestros bolsillos cómo el aumento de precios, cómo nos está afectando. Precisamente partiendo de este aumento de precios es de donde se generan todos estos tipos de cálculos que normalmente los grandes economistas, los encargados de llevar las finanzas de este país, pues nos enseñan y que muchas veces por el grado de tecnicismo nos suenan totalmente ajenos. Bueno, dando esta breve introducción, pues vamos a dar la explicación de este tema, ¿sí? Para lo cual vamos a empezar a hablar del concepto que está relacionado precisamente con los procesos inflacionarios y que nos permite llevar a cabo su cuantificación. Y en este caso vamos a hablar del Índice Nacional de Precios al Consumidor, el cual denotaremos mediante estas siglas. Bueno, para hablar entonces de incrementos de precios y para nosotros poder cuantificar la manera como realmente erosiona nuestro poder de compra, pues tenemos que empezar a hablar de este indicador. ¿Y en qué consiste en este indicador? Bueno, este indicador lo que nos va a permitir es cuantificar realmente cómo se está dando ese incremento de precios. Para lo cual, pues bueno, debemos mencionar lo siguiente: los incrementos de precios de los artículos básicos que nosotros normalmente consumimos, pues no se incrementan de la misma manera, ¿sí? Depende del producto, depende de los incrementos que en un periodo de tiempo determinado sufran los aumentos. Los periodos de incremento de los precios pues se pueden medir de manera diaria, incluso de manera mensual, anual. Entonces, pues este indicador precisamente es el que nos va a permitir a nosotros cuantificar, ¿sí?, la forma en cómo estos precios se están incrementando y la manera de cómo esto está erosionando el poder de compra de nuestros bolsillos. Entonces, bueno, las bases para el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor son 4. Lo primero que tenemos que identificar en un cálculo de un índice de estas características es lo que se le llama definir la canasta básica, ¿sí? Entonces, el primer punto es identificar esta canasta básica. ¿Y qué es la canasta básica? Pues no es otra cosa más que un conjunto de bienes o servicios que son prioritarios para que nosotros desarrollemos ya bien nuestras actividades o bien para los cuales podemos mantenernos de alguna forma con todos los satisfactores posibles, ya sean satisfactores de índice de alimentación, renta o cualquier tipo de gastos de los cuales no nos podemos zafar en un periodo determinado de tiempo. Entonces, para eso, como les comento, pues tenemos que identificar quién es esa canasta básica de bienes o servicios. Una vez que hemos identificado esa canasta básica, lo siguiente, lo que nosotros tenemos que identificar son cuáles son los precios unitarios de la canasta básica. ¿Qué entenderemos por precios unitarios? Bueno, entenderemos por precios unitarios pues los precios que cada producto cuesta, ¿sí? Y una vez identificados estos precios unitarios,
pues la siguiente parte en el cálculo de este índice pues nos lleva a saber cuál es el costo total de la canasta básica. Una vez que ya tenemos el costo total de la canasta básica, obviamente tenemos que referirnos a un año base de cálculo. Para nosotros poder determinar cómo se van incrementando los precios, pues tenemos que fijar en qué momento o a partir de qué momento nosotros podemos o pretendemos empezar a valorar cómo se va dando ese aumento de los precios. Entonces, principalmente, bueno, estos son los cuatro elementos que deben ser considerados para poder calcular el índice nacional de precios al consumidor. Para hacerlo, y a manera de ejemplo, pues partamos de definir muy sencillamente cómo se procede o cómo procederíamos para construir un indicador de estas características. Y por simplicidad, supongamos, por ejemplo, que nosotros tenemos una canasta básica la cual estará integrado por simplicidad de dos productos. Supongamos que nosotros para subsistir requerimos, pensemos en un cierto periodo fijo, que para subsistir nosotros requiriéramos consumir en un cierto periodo determinado 3 tortas y 2 quesadillas. ¿Vale? Entonces, una canasta básica muy simplista que nos lleva a pensar que nosotros simplemente con esos 5 insumos básicos en un periodo determinado de tiempo nosotros podemos sobrevivir sin ningún problema. Entonces, como pueden ver, bueno, en ese camino pues ya definimos nosotros cuáles son esos productos básicos, ¿sale? Esos productos básicos que nos van a permitir subsistir. Bueno, una vez que ya ubicamos esa canasta básica, tenemos que proceder a investigar cuál es el precio unitario de esa canasta, de cada uno de esos productos, precio unitario de cada producto. Por supuesto que aquí estamos considerando implícitamente que ya estamos considerando una fecha base de cálculo. Entonces, supongamos que el precio unitario en ese momento, por cada torta, supongamos que tenemos que destinar 2 unidades monetarias, precio por una torta, y supongamos que por cada quesadilla tendríamos que destinar una sola unidad monetaria. Entonces, bueno, ya estaríamos en este punto. Ya que identificamos los costos unitarios, pues entonces nosotros ya somos capaces de calcular el otro elemento que es el que les menciono, que es el costo total de la canasta básica. Si hacemos unas simples cuentas, pues sencillamente el costo total de la canasta básica al periodo base de cálculo, pues simplemente es multiplicar los precios unitarios, ¿sí?, por el número de productos que yo voy a adquirir, y entonces si multiplicamos 2 por 3, serían 6 unidades monetarias. Tendría que yo dedicarle por la compra de mis 3 tortas, más 2 unidades monetarias por la compra de las 2 quesadillas.
Entonces, en el periodo básico de cálculo, nosotros estaríamos contando con que el precio de nuestra canasta básica es de 8 unidades monetarias. Entonces, en el año base de cálculo, pues ya tenemos el precio. Es natural, y más en los países latinoamericanos, bueno, pues que los precios aumenten constantemente. Los periodos de precios que realmente disminuyen, es muy raro ver procesos de deflación, más bien todos son procesos de inflacionarios. Entonces, pues nosotros, al paso de un cierto periodo, vamos a ver que los precios unitarios de cada uno de estos productos que consideramos dentro de nuestra canasta básica se van a incrementar. Y entonces, bueno, ese incremento precisamente lo tenemos que cuantificar. ¿Y cómo lo vamos a cuantificar? Pues lo vamos a cuantificar a partir del cálculo de un índice nacional de precios al consumidor. ¿Cómo se calcula? Bueno, nosotros vamos a esperar un cierto periodo de tiempo para volver a calcular el costo de cada uno de los productos que estamos en consideración, y a partir de ello nosotros vamos a encontrar cuál es el índice nacional de precios al consumidor. Bueno, si pensamos que ha pasado un periodo de tiempo donde los precios aumentaron y tenemos ahora que calcular el precio de la canasta básica en un segundo periodo de tiempo. Este precio de la canasta básica pues va a consistir en lo siguiente. Pues ahora, como ya ha pasado un cierto periodo, que como les digo, puede ser que yo quiera calcularlo una vez que ha transcurrido una semana, un mes o incluso un año, pues voy a tener que esa canasta pues ya sufrió un incremento. ¿Por qué? Pues porque yo voy a tener ahora que los precios unitarios de cada uno de los productos que yo estoy considerando han aumentado. Ahora tengo un nuevo precio unitario, ¿sí?, para cada uno de los productos, ¿no? Ahora, en este segundo periodo de tiempo, podemos pensar que el precio unitario por cada torta es ahora de 4 unidades monetarias, y el precio por cada quesadilla es ahora de 2 unidades monetarias. Eso significa que las tortas se incrementaron en 2 unidades monetarias y que las quesadillas se incrementaron en 1 unidad monetaria. Entonces, ¿qué va a suceder?